Dificultades en el lenguaje. Los niños con dificultades de lenguaje tienen problemas para comprender o expresarse en su comunidad de hablantes. Los trastornos específicos del lenguaje, retrasos del lenguaje y disfasia se define como el retraso del lenguaje que no puede ser atribuido a un déficit sensorial, motor, cognitivo, psicopatológico o relacionado con privaciones socioafectivas o lesiones cerebrales evidentes. Los niños con trastorno específico del lenguaje presentan un evidente retraso en las habilidades lingüísticas, lo que reclama una valoración completa de las dos dimensiones fundamentales del lenguaje, comprensiva, expresiva, y de sus componentes fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático, para determinar el nivel de desarrollo lingüístico alcanzado por un sujeto, precisar su grado de retraso y obtener información relevante para la práctica logopédica. El retraso simple del lenguaje permite identificar disfunciones en la realización articulatoria de ciertos fonemas sinfones de su lengua y ligeros déficits de tipo fonológico sintáctico. Situaciones de sobreprotección o abandono familiar a un nivel sociocultural deficitario e incluso predisposición genética, y tienen un carácter evolutivo cuya progresión es más o menos rápida según los casos. Caracterización del retraso simple del lenguaje. Etiología. Deprivación sociocultural, que obstaculiza el normal desarrollo cognitivo, físico, emocional de las personas que viven inmersas en ambientes de pobreza cultural. Incidencia. Escasa repercusión sobre el lenguaje. Sintomatología. Déficit fonológico, posible dificultad sintáctica, comprensión normal. Pronóstico transitorio. Disfasia. Se refiere a una alteración persistente que compromete el desarrollo del lenguaje por factores como pérdida auditiva, retraso mental o lesión cerebral. Caracterización de la disfasia. Se la divide por etiología, por multifactoriales y heterogéneos, su pronóstico duradera y profunda, su incidencia, prolongada repercusión sobre el lenguaje, y sintomatología, dificultades fonológicas, morfosintáticas, semánticas y pragmáticas, comprensión aceptable pero siempre afectada, y alteraciones perceptivas y de procesamiento de secuencia. Afasia. Es una etiqueta diagnóstica que anuncia un deterioro del lenguaje como consecuencia de una lesión cerebral. Las causas de este trastorno pueden ser por lesiones de origen vascular, tumores cerebrales y traumatismos. Dificultad en la comunicación, comprensión, expresión. Caracterización de la afasia. Se divide por etiología, es ocasionada por una lesión cerebral, su pronóstico, persistente, su incidencia, permanente repercusión sobre el lenguaje y su sintomatología, graves dificultades en todos los componentes del lenguaje y afectación de la vertiente expresiva y comprensiva. Evaluación. Existen diversas pruebas para valorar los retrasos del lenguaje. Todas hacen un barrido de los posibles síntomas con el fin de precisar el tipo de retraso. Objetivos fundamentales. Establecer la severidad y tipo de retardo y valorar la afección de los diferentes aspectos y componentes del lenguaje. Estudia distintos aspectos como articulación, fluidez verbal, descripción de situaciones, adecuación de respuestas, realización de comprensión auditiva, organización morfosintáctica y la capacidad de lectura y escritura de los sujetos. Tópicos a evaluar: el habla, la comunicación no verbal, el léxico, la sintaxis, la gramática, la pragmática y el metalenguaje. Procedimientos de evaluación: los test estandarizados, escalas de desarrollo, pruebas no estandarizadas y la observación conductual. Intervención. La intensidad de los déficits lingüísticos encontrados constituyen una base para diseñar programas terapéuticos orientados a estimular y reorganizar el lenguaje. Fases de intervención. La fase de estimulación lingüística, donde se aprecian ligeras desviaciones cuantitativas del desarrollo lingüístico normativo, y la fase de reconstrucción del lenguaje, donde se ven dificultades significativas en el uso del lenguaje como algunas actividades o tareas: discriminación de reconocimiento de fonemas, asociación de imágenes con su sonido fonético, repetición de fonemas simples a otros más complejos, copiado y articulación simultánea de palabras,
Búsqueda de sinónimos y antónimos